grabar nuestra clase de hoy y vamos a retomar entonces lo que ayer nos quedó pendiente. ¿Okay? Yo les comentaba ayer que habíamos ya avanzado y hemos conversado de varios temas que tienen que ver con la socialización, que tienen que ver con las generaciones, con algunos elementos culturales que viven las personas en su proceso de crianza y en su proceso a lo largo de la vida. También les comentaba ayer que los seres humanos somos seres sociales y que estamos, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos siempre siendo agentes sociales, agentes de cambio, personas que participan en grupos humanos. Y los procesos de socialización son importantes y toman cada vez más relevancia en la medida de que la sociedad nos va preparando a todos nosotros para que cuando seamos adultos tengamos una participación ciudadana, podamos ser un aporte en los diferentes ambientes en que interactuamos, podamos convivir de una manera sana y adaptativa con las otras personas en estos diferentes ambientes. Entonces yo les comentaba que así como las teorías, ¿verdad?, van hablando de la socialización y de los diferentes modelos, también existen agentes socializadores. Y el primer agente socializador en la etapa más temprana de nuestra vida es la familia, porque desde la familia es desde donde vamos a aprender creencias, valores, vamos a aprender ciertos juicios, prejuicios, la forma de abordar conflictos, de resolverlos, de no resolverlos, vamos a aprender a enfrentar diferentes tipos de situaciones. Por supuesto que todo esto también está mediado por las capacidades que tienen las personas de asumir y de adquirir esos aprendizajes y también los cuales están mediados por la estructura de personalidad de los sujetos, ¿ya? Pero si volvemos a retomar el tema de la socialización primaria vinculada a la familia, podemos decir que en esta etapa, que va desde los 0 hasta los 6, 7 años, la relación familiar es muy intensa, es muy estrecha, tiene una alta carga afectiva todo este proceso de socialización, porque cuando somos pequeños, para nosotros, nuestros padres o nuestros referentes primordiales son aquellos que están íntimamente vinculados con nosotros, que pueden ser los abuelos, los tíos, los padrinos, los papás cuando están presentes, algún hermano mayor que sea muy grande. Todas estas personas son tremendamente relevantes en nuestra vida y nos van a estar enseñando cosas a través de su conducta y cosas también a través de la verbalización de determinados temas, ¿ya? Todo se remite al núcleo familiar cuando somos pequeños, porque es donde ahí nosotros vamos a encontrar la mayor identificación, independiente de que a veces desde que somos chiquititos estamos interactuando con otras personas, por ejemplo, los niños que van a la sala cuna, que entran súper temprano al kinder o al colegio, pero aún así la familia en esta etapa tiene toda la ventaja respecto de la influencia sobre nosotros. Y ellos, bueno, estar interactuando con nosotros siempre a lo largo de la vida, pero donde vamos a adquirir como toda su mayor carga del proceso de enseñanza es cuando somos pequeños, ¿ya? Nosotros vamos de alguna manera ir aprendiendo reglas de los juegos, vamos a ir aprendiendo a establecer límites, vamos a ir aprendiendo a establecer un respeto por las otras personas, vamos a ir interpretando la valía, por ejemplo, de temas económicos, vamos a saber respecto a lo que nos van enseñando cómo cuidar las cosas materiales, vamos a aprender de la responsabilidad, del compromiso, del cumplimiento, del ser alegre, vamos a aprender a través de la familia la capacidad de reinventarnos, de salir adelante, porque obviamente cuando somos chicos vamos a estar observando también todos los procesos que viven los papás, cuando quedan cesantes, cuando se separan, cuando los adultos tienen un problema y cómo lo abordan, cuáles son las retóricas que ellos hablan respecto de ciertas situaciones, y nosotros todo eso lo vamos a estar internalizando, ¿ya? Entonces, hasta esa etapa, desde los 6, 7 años, para el niño, la familia y él son un todo, es un conjunto único, no hay una diferenciación en donde el niño pueda establecer que hay un límite entre lo que son mis hermanos, lo que son mis papás y quién soy yo, ¿ya? Él es parte de este todo que es muy importante y que por supuesto le da una coherencia y un sentido de pertenencia, súper, súper importante. Por supuesto que cuando son niños, chicos, porque hablamos del tema del proceso de socialización y cómo impacta esto en la etapa adulta,
porque te van enseñando cosas súper básicas, pues como cruzar la calle, el respeto a los carabineros, el respeto a la autoridad, quiénes son los agentes, por ejemplo, que nos brindan apoyo, bomberos, las ambulancias, los hospitales, los médicos, y todas esas cosas que la familia va diciendo de los medios con los que nosotros interactuamos, también van calando súper hondo en la forma en que nosotros vamos interpretando la realidad. Después de pasar de la socialización primaria, vamos a avanzar hacia la socialización secundaria, que es cualquier tipo de interacción social que no se da dentro de la familia, sino que se da fuera y que de alguna manera va a introducir al sujeto en un mundo social. ¿Ya? Ahí estábamos hablando de que entramos al jardín o al colegio o con el grupo de pares o el grupo de scout o el equipo de fútbol o el grupo de básquetbol que hay en la comuna o en el sector donde vivimos o en el condominio. ¿Pero por qué es tan importante esta otra socialización? Porque es la que nos abre los ojos, nos va mostrando una forma diferente a la que nos ha entregado nuestra familia. En el fondo vamos internalizando submundos de otras realidades, ¿ya? En este caso son realidades parciales, porque por ejemplo, nosotros cuando vamos de visita a la casa de Pepito, estamos un ratito en la casa de Pepito, no estamos todo el día. A lo mejor cuando seamos más grandes vamos a pasar todo el fin de semana en la casa de Pepito. Y quizás ahí nos vamos a dar cuenta de las diferencias que hay entre la crianza de Pepito y la crianza que hay en mi casa, porque en la casa de Pepito se permiten ciertas cosas que en la mía no, o en la casa de Pepito hablan de ciertos temas y los abordan de una manera súper, como ejemplo, tranquilizadora, mientras que en mi casa cuando se hablan de ciertos temas siempre termina la pelotera. Entonces, vamos incorporando información de estos otros submundos sociales y que también son submundos culturales y que por supuesto vamos nosotros absorbiendo, pero que no están hasta ese minuto tan fuerte su influencia como lo es de la familia. ¿Ya? El sujeto ya cuando tiene unos 14, 15 años empieza más o menos a discriminar entre lo que la familia le ha dicho versus lo que él hoy en día está viendo en otras realidades socioculturales que por ejemplo son las familias de los amigos o el mismo colegio o otros colegios. Por ejemplo, acá en la quinta región, como es chico a comparación de Santiago, se da mucho que se conocen los chiquillos con personas de distintos lugares, de distintos colegios. Y pueden hablar de cómo son los alumnos de tal lugar, los alumnos de tal otro lugar, la gente que vive en cierto sector tiene ciertas características, los que viven en otro sector tienen otras características, y acorde a eso van ampliando su bagaje de socialización. El sujeto, el individuo descubre que hay un mundo más allá del medio familiar, que hay un mundo más allá de lo que te han enseñado los padres y que también se transforman en herramientas pedagógicas. Ahora, por supuesto que el niño en el colegio comienza a adquirir otros conocimientos, las matemáticas, las ciencias naturales, y eso ya amplía aún más la mirada, porque el niño no solamente está aprendiendo pautas de comportamiento, sino que está adquiriendo conocimientos que le van a permitir elaborar juicios y análisis mucho más profundos dependiendo de los temas en los que tú te estás desenvolviendo, ¿ya? Entonces, un proceso de socialización es una interacción de un sujeto con otro, en donde siempre vamos a estar en un constante influjo de información y nosotros también vamos a estar transmitiendo información y transmitiendo pautas y comportamientos y conocimientos y temas relacionados a nuestra forma de socialización, pero así como los vamos a transmitir, también vamos a estar adquiriendo aquellas pautas que son características de otros sujetos. Y eso se transforman en modelos culturales. ¿Ya? Cuando uno dice, no, es que la cultura tanto es buena, la cultura tanto es mala, eso lo decimos porque tendemos a asumir que en la medida que hay un buen traspaso de elementos culturales positivos que te aseguran una buena convivencia, por ejemplo, mantener los lugares limpios, respetar las leyes del tránsito, respetar el bienestar del otro, respetar las diferencias, asimilar las pautas de comportamiento, entender de la adecuación social, todo ese tipo de cosas, uno va diciendo, este país tiene un componente cultural importante porque permite que la convivencia en este país sea sana, por ejemplo. A diferencia de otros países en donde la violencia es lo más imperante, ciertos comportamientos que no son los más adecuados para el desarrollo de los seres humanos están altamente validados, por ejemplo, el machismo, el maltrato hacia los niños, el maltrato hacia las mujeres, me estoy yendo así como a bolas que son un poco más extremistas, ¿ya? Pero
la riqueza cultural de un país, primero que todo, va a radicar en cómo sus miembros se relacionan, cómo se desenvuelven frente a los conflictos, cómo entienden, por ejemplo, el manejo de la economía, las prioridades, cómo la educación transmite y traspasa ciertos elementos para que las personas vayan desenvolviéndose de mejor forma, ¿ya? Y aquí las pautas que te puede transmitir la educación formal son claves porque tanto en el colegio como en la universidad no solamente estamos transmitiendo conocimiento, sino que estamos transformando personas, enseñándoles aquellas cosas que a lo mejor en la casa no se conversan y no se hablan. Y esa transmisión de información ocurre a través de acciones, ¿ya? De hechos sociales que nos permiten a nosotros ir adquiriendo esa forma de comportarse y esas dinámicas relacionales o culturales que nos pueden permitir interactuar entre nosotros en una sana convivencia. Entonces, la finalidad de la sociedad es ir creando personas, ¿verdad? O estructuras que se ajusten a ciertos modelos. La idea no es que sea una cosa meramente reproductiva, pero que sí permita establecer patrones de convivencia sanos, ¿ya? Por eso en la época de cuando aparece todo el tema del trueque y del intercambio de los bienes, más estoy hablando de hace siglos atrás, y las comunidades ya comienzan a ser más grandes, ya no es el granjero aislado, la persona que vivía viajando con su clan, empiezan a aparecer todas las pautas, todas las reglas, las normativas, porque en la medida que los grupos humanos crecen, las normativas son necesarias para regular pautas de comportamiento y también para ir regulando y sancionando aquello que se escapa de cierta manera a la norma, ¿ya? Entonces, en los procesos de socialización, el punto de partida de los hechos sociales son las acciones de las personas, lo que las personas hacen, ¿ya? Y las sociedades no pueden existir sin las acciones de los individuos. Pues nosotros siempre vamos a estar comportándonos y generando una acción que va a tener un impacto en la sociedad. Y esta sociedad, como va a tener sujetos que están actuando, que están interactuando, van a ir construyendo las relaciones sociales. Y se espera que las relaciones sociales sean recíprocas, ¿ya? En donde la gente tiene derechos y tiene deberes y viceversa. Entonces, toda acción orientada en un sentido, el cual está referido a las acciones de las otras personas, también es una acción social. Todo tipo de comportamiento, toda transmisión de información, toda interacción entre seres humanos es una acción social. Y los principales agentes de socialización a lo largo de la vida nuestra van a ser la familia, que está vinculada a la socialización primaria, va a ser la etapa de la escolarización, vinculada al jardín, al colegio, a la educación superior, y después ya va a ser la sociedad como algo mucho más macro, que va a estar vinculado al sector donde nosotros vivimos, a la comuna, a la organización donde nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Por supuesto que ahí habla la etapa de la escolarización, pero entre medio hay otros procesos de socialización más informales, pues como decía hace un rato atrás, el equipo de fútbol en el que yo voy, los grupos de scouts, si es que yo pertenezco a alguno, el grupo de canotaje, de remo, el grupo de básquetbol, e incluso puede ser, no ni siquiera hay equipos deportivos, a lo mejor yo tengo un grupo de amigos y, no sé, nos gusta cierto tipo de música, y al gustarnos cierto tipo de música tendemos como a asumir ciertos patrones de comportamiento que son como entre comillas típicos de las personas que escuchan ese tipo de música. Entonces eso también es un agente de socialización informal, pero sí que tiene un impacto súper fuerte en nosotros, ¿ya? Entonces, si hablamos del ciclo vital, por el cual todos los seres humanos transitamos, hay tres etapas que son claves, que es la etapa de la infancia, la adolescencia y la etapa de la adultez. La etapa de la infancia está caracterizada, ¿verdad?, por este vínculo familiar, en donde estamos descubriendo el mundo, en donde vamos adquiriendo nuestros primeros patrones de comportamiento, vamos aprendiendo a generar los primeros aprendizajes y conocimientos más concretos, más prácticos, después empiezan a aparecer todo lo que son los aprendizajes teóricos vinculados a conocimientos específicos. En esta etapa nosotros no cuestionamos mayormente lo que dice el profesor y lo que dice la familia, porque asumimos que per se, por ser una figura de poder, lo que están diciendo tienen razón. Después transitamos a esta etapa de la adolescencia, en donde adolecemos de muchos cambios, aparecen todas las interrogantes a lo largo de la vida, a lo mejor algunos las verbalizan más que otros,
Mucha gente a mí me dice, oye, pero es que mi hijo tuvo una adolescencia súper como complicada, súper disruptiva, pero en su estructura de personalidad se atrevió a ser más contestatario, a cuestionar, a ser más transgresor, a ir en contra de la corriente, a querer definir sus propios patrones, mientras que hay otros chiquillos que de repente son un poco más piola, por así decirlo, y hay papás que me dicen, oye, que mi hijo ni se notó la etapa de la adolescencia porque estaba súper tranquilo, pero por estructura de personalidad, ese joven no es que no cuestione, no es que no dude, no es que no se vaya en contra, sino que su estructura no es tan brusca, por ende los procesos de cambio son más internalizados, es más reflexivo, se aísla, no quiere mucho socializar con la familia, a veces también se aísla hasta de los grupos de pares, porque biológicamente tienen un proceso diferente a aquellos que son más efusivos o más intensos en la etapa de la adolescencia. Pero todos pasamos por la etapa de la adolescencia, porque eso es una cuestión de observar bien los cambios físicos y biológicos a los cuales estamos expuestos, ¿ya? Y después, que ya estamos transitando por la adolescencia, terminando la adolescencia, entramos en la etapa de la adultez, que hoy en día llaman la adultez joven, adultez media, y la etapa de la adultez ya cuando la persona está como a los 40 y tantos años. Y esa etapa de la adultez, ¿por qué se divide? Porque si bien está caracterizada porque ya empezamos a asumir un rol social mucho más preponderante, porque, por ejemplo, votamos en las elecciones, tomamos decisiones, somos mayores de edad, tenemos más encima como la responsabilidad de nuestros comportamientos y que si tienen un impacto nocivo en otro, podemos responder ante la justicia por esos actos que cometemos, pero obviamente que en la medida que vamos avanzando en edad, vamos ganando más experiencia, algunos le dicen más sabiduría, pero vamos teniendo mayor conciencia de lo que hacemos, de lo que queremos y cómo impacta lo que hacemos y las decisiones que tomamos en otros y cómo impactan también en nuestra propia vida, ¿ya? Entonces, el adulto joven está recién partiendo la etapa adulta, está recién ganando sus primeras lucas, está recién conociendo el mundo laboral. El adulto medio ya conoce el mundo laboral, ya tuvo sus primeras experiencias económicas, empieza a consolidar su familia, a comprarse sus primeros bienes, el auto, un departamento, ¿verdad? En caso de que lo pueda hacer. Y después, en la etapa de la adultez ya más desarrollada, esa persona tiene algo ya más consolidado. Está mucho más estable en términos laborales, probablemente ya se compró su primera casa, ya tiene experiencia también laboral, por ende le permite desenvolverse de una manera diferente, porque como ya conoce las dinámicas organizacionales y culturales dentro de las empresas, va siendo una persona que tiene más conocimiento, más templanza, mayor capacidad para poder emitir algún tipo de juicio responsablemente, y también a veces son personas que empiezan a ser formadores de otros, ¿ya? Porque como ya tienes experiencia y te transformas a lo mejor en alguien un poco más especializado y experto, eso te permite también posicionarte de una manera distinta a la que estabas cuando eras un poco más joven. Y después viene la etapa de la vejez, ¿verdad? Donde ya se asume que las personas se retiran de sus medios laborales, ya aquí en Chile, bueno, vine a hablar del tema de la jubilación mejor porque vamos a generar polémica, pero el punto es que la etapa de la vejez se supone que las personas ya, su proceso de socialización es de otro tipo, es de otra naturaleza, porque ya ahí ellos ya han vivido, ya tuvieron su experiencia, ya vivieron, por así decirlo, las partes como más complicadas de pasar por épocas a lo mejor más crudas, más duras, más desafiantes, más de proyectos, más de empujar ciertas cosas, sacar adelante su familia. Entonces en esta etapa se esperaría que en realidad estuvieran disfrutando, viajando a lo mejor si es que tienen estos como planes de que tienen algunas, ¿cómo se dice? Bueno, estos como planes para la vejez, para la tercera edad, que a veces los dan las municipalidades o también los dan otro tipo de proyectos. No se me viene a la cabeza el nombre técnico, pero lo tengo ahí en la punta de la lengua. Entonces, a lo largo de todo este proceso, nosotros vamos como seres individuales aprendiendo, adquiriendo conocimiento, adquiriendo hábitos, mejorando algunos aspectos de nuestra vida, erradicando otros y también
impactando con nuestros comportamientos, ojalá que sean los más positivos, la vida de otras personas, ¿ya? Entonces, cuando ya tú te transformas en alguien que eres un agente de socialización importante, porque todos somos agentes de socialización y todos impactamos en la vida de otras personas. Pero aquí Mandela nos deja una reflexión hablando más bien como del autoconocimiento, ¿ya? Que es difícil poder liderar a otras personas y poder ser un agente de socialización potente y positivo cuando tú todavía no has aprendido a liderarte a ti mismo, ¿ya? Entonces, siempre lo que se espera con el proceso de socialización es que los sujetos vayan adquiriendo madurez, conciencia, solidez de sus actos, con el final de que sean capaces de gobernarse a sí mismos, pues, no ser impulsivos, no ser atarantados, ser juiciosos, tener análisis críticos de las situaciones que están enfrentando o que se están observando, ¿ya? Y hay algo que se plantea, no podemos hacer ahí el ejercicio, pero hay algo que se plantea como complemento a todo este proceso de socialización en cuanto al crecimiento y a la consolidación de la vida adulta, que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿ya? Nosotros hemos hablado de la personalidad, hemos hablado del coeficiente intelectual, que es la capacidad intelectual que tienen las personas en cuanto al aprendizaje, pero este aprendizaje más numérico, más verbal, más visual, espacial, deportivo, pero hay un aspecto de la inteligencia que se llama la inteligencia emocional. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el concepto? ¿No han escuchado nunca? ¿Nada, nada, nada? ¿Daniel Goleman? ¿No les suena por ahí? A ver, ahí me han hablado. Ya. Bueno, Daniel Goleman es un psicólogo que habla de las emociones y él haciendo una investigación, bueno, ha hecho muchas investigaciones, pues, porque para poder después tener un libro, por lo general se hacen indagaciones sociales referidas a determinados temas. Entonces, esta persona hace años atrás realizó una investigación buscando una determinada información y consolidar una determinada hipótesis, pero se dio cuenta con el tiempo que los resultados eran otros. Entonces, por ejemplo, él indagaba en el éxito de las personas. ¿Qué hacían que las personas fuesen exitosas? ¿Ya? ¿Qué hacía que los líderes tuvieran un buen rendimiento? Y lo típico que uno piensa es que es porque son inteligentes, porque tienen firmeza, porque tienen un carácter. La gente dice que tiene carácter. Todo el mundo tiene carácter. Lo que pasa es que hay distintos tipos de caracteres o de temperamento, ¿ya? Entonces, en esta investigación que hizo Daniel Goleman a más de 200 empresas que tienen presencia internacional en diferentes países del mundo, la gente cuando iba respondiendo que qué era lo que valoraban más en un líder, ya que hacía que los líderes fuesen de verdad efectivos, se dieron cuenta de que no solamente tenían que ser inteligentes, que no solamente tenían que tener carácter y determinación, sino que además tenían que tener esta variable de la inteligencia emocional, autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales, ¿ya? Entonces, la idea de este gallo, cuando estaba indagando, era que mientras más inteligente y mientras mejor como mayor un temperamento y carácter fuerte tuviesen, iban a ser mejores líderes, pero no, pues. Resultó ser que había una relación directa entre esa inteligencia emocional y los resultados cuantificables que los líderes obtenían. Es decir, no basta con obtener resultados buenos, sino que además hay que tener características personales que te ayuden para que tú puedas lograr esos objetivos. Entonces así, Daniel Goleman establece 5 componentes de la inteligencia emocional.
La autoconciencia es uno, en donde el sujeto tiene la capacidad o la habilidad de reconocerse en sus estados emocionales y como los reconoce, también sabe manejarlos, ¿ya? Sabe cómo actuar frente a estas cosas que le pasan, por ejemplo, frente a la rabia, frente a la pena, frente a la alegría excesiva, y se regula. Pero además es capaz también de comprender cómo sus comportamientos tienen un impacto en las otras personas, ¿ya? Son personas que en general son sinceros para el hablar, que tienen autoconciencia y saben bien cuáles son sus habilidades y cuáles son sus debilidades, pueden hablar abiertamente de las cosas que le pasan y de sus emociones, sin pasar a llevar a otras personas. Por lo general, son personas que tienen un buen nivel de confianza en sí mismos, que se autoevalúan de manera realista, sabiendo sus pros y sus contras, y por lo general son capaces también de reírse de sí mismos y ser autocríticos, ¿ya? El otro componente de la inteligencia emocional era la autorregulación, que era este componente incorporado dentro de la autoconciencia. Yo reconozco mi estado emotivo, pero ahora los autorregulo. En el fondo, autorregularse es controlar los impulsos, ¿ya? Y dirigirlos o enfocarlos de alguna manera en que mi estado emotivo no me juegue malas pasadas. Por ejemplo, si yo llego con toda la mala onda a la pega, y llego enrabiado, y llego choreado, y le llego contestando mal a todo el mundo, es súper probable que mi estado afectivo impacte en las otras personas y le eche a perder el pepino a todos los otros. Pero eso no estaría bien. ¿Por qué no estaría bien? Porque yo estoy contaminando con mi estado afectivo a las otras personas. Ahora pueden haber otras personas en el grupo que a lo mejor van a ser más inteligentes emocionalmente que yo, por ende les va a dar lo mismo que yo llegue con los monos, porque no se van a dejar contagiar. Van a decir, bueno, que se le quite, cuando se le quite ahí lo volvemos a pescar, ¿ya? Pero la autorregulación es la capacidad de poder controlar mi estado de ánimo sin que afecte gravemente el estado de ánimo de las otras personas, ¿ya? Incluso es como al revés, aunque yo esté con todos los monos y esté como con todo mi desánimo, soy capaz igual de transmitir una buena energía y una buena vibra para las otras personas, ¿ya? Entonces, crean un clima de confianza, intentan ser justos, son personas que conversan con los otros para que se puedan también autorregular, van reforzando la integridad personal con el tema de la honestidad, con el tema de que nos enfoquemos en lo que es realmente importante y prioritario y que después vayamos resolviendo otro tipo de conflictos. Por lo general son personas que tienen apertura al cambio. Eh, por ejemplo, si hay escenarios que son cambiantes y que son inestables, no se descontrolan, pueden lidiar con la incertidumbre, también son confiables, es decir, te dan confianza porque sus comportamientos te indican que va a ser una persona íntegra, que no te va a embarrar, por ejemplo, que a lo mejor se puede mandar se puede mandar un condoro, pero que te lo va a decir, van a ser honestos. Entonces, son personas que son bien ponderadas. A diferencia, antiguamente se creía que los jefes, como los mejores líderes, de repente cuando tenían arrebatos era porque eran apasionados, ¿ya? Y claro, tú puedes ser apasionado sin tener arrebatos, porque el arrebato no precisamente tiene que ser de apasionamiento. Ahora, yo siempre digo, cuando uno ve la pataleta de los adultos y después ve la pataleta de los hijos de los adultos, claro, ahí uno lo entiende todo, pues, porque el cabro chico está teniendo la misma pataleta que tienen, en este caso, los adultos, ¿ya? El tercer componente importante de la inteligencia emocional es la motivación y tiene que ver con la automotivación, ¿ya? Es la capacidad de mantenerse interesado y entusiasmado con las actividades personales, ya sea laborales o de índole más privada, sin decaer el rendimiento, independiente de las cosas que te pasen, ¿ya? Por lo general, la persona tiene una propensión a lograr las metas con energía, con persistencia, con creatividad, busca las alternativas para hacerlo. Por lo general, tiene una alta orientación al logro, ¿ya? También a los resultados, pero más como hacia el logro, porque el logro es distinto a los resultados. El logro está más enfocado como en la satisfacción, en algo como más en conjunto, más del grupo, más del equipo, mientras que el enfoque en los resultados es en cumplir la meta y el objetivo independiente de a quién se le corte la cabeza en el camino, ¿ya? Eso siempre hay que diferenciarlo.
porque los resultados siempre van a ser importantes. De hecho, en un mundo laboral, en el mundo organizacional, te van a evaluar por los resultados. Por eso nosotros vamos a tener pega, porque somos buenos en lo que estamos haciendo. Pero si somos buenos en lo que estamos haciendo y en el camino terminamos con 4 personas con licencia por estrés, con 2 personas que renunciaron, otro gallo que está con un cuadro de gastritis aguda, eso significa que tuvimos un enfoque en los resultados, pero a costa de la salud física y emocional de las personas, ¿ya? Entonces, eso no estaría bien, ¿ya? Mientras que la persona que se transforma en un agente de cambio o de impulsor que se orienta al logro, incorpora estas variables para que la gente no termine ni con licencia, ni enfermo de la guata, ni nada de ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Cómo lo reconocemos? Cuando la persona tiene una alta motivación, porque le apasiona lo que hace, lo disfruta, siempre están elevando la vara para el desempeño, siempre están pensando en cómo hacerlo mejor, pero puede que sean competitivos, pero son competitivos consigo mismos, ya son optimistas incluso cuando los resultados no son buenos. Pero ojo, no es que esta persona siempre, siempre, siempre esté en ese estado efusivo, sino que tiene también días malos, van a haber días en que tampoco va a verlo todo color de rosa, también algún día por ejemplo, si está enfermo, está resfriado, le duele la guata, tiene un problema personal, sería medio psicopático que esa persona esté con un estado de motivación alto, porque eso significa que no está cachando que tiene problemas en otra área, ¿ya? Todo lo contrario. Es importante reconocer que las personas tienen momentos, ¿ya? Y que es válido vivirlos, y no por eso pierden su capacidad de liderar o de influenciar a otros. Pero sí la motivación es importante porque la automotivación es eso que nos mueve a nosotros a nivel individual, ¿ya? Eso que a mí me hace tener ganas de levantarme todos los días en la mañana, que me despierta esa energía para poder lograr ciertos objetivos y que además yo lo traspaso y lo contagio a otras personas, ¿ya? Por lo general, las personas que tienen una alta motivación se rodean con personas que tienen motivación elevada, porque de lo contrario termina ahí siendo el único bicho raro que quiere impulsar cosas positivas y todas las otras personas están en el plano más negativo, ¿ya? Entonces, los que son motivados emocionalmente necesitan personas que estén como en la misma parada. El cuarto componente de la inteligencia emocional es la empatía, ¿ya? Esa es la capacidad para entender lo que le pasa a la otra persona, como si me estuviese pasando a mí, pero independiente de si yo pienso o no pienso como él. Por ejemplo, yo puedo ser empático con el comportamiento de un amigo porque lo comprendo, pero yo no actuaría como él, ¿ya? Puedo entender lo que está sintiendo, lo comprendo. Si a lo mejor si yo estuviera en la misma situación que él, me sentiría de la misma manera, pero no por eso lo hubiese pegado a mis hijos, ¿ya? Es la persona que es capaz de ponerse en el lugar del otro, tiene en consideración los sentimientos de los demás, se da cuenta de que no todos son iguales, de que hay una variable intercultural, por ejemplo, en los grupos humanos donde trabaja gente de distintas eh, condiciones socioeconómicas, culturales, donde hay distintos estilos, donde hay diferentes expectativas, y no es que se trate de acomodar, sino que de alguna u otra manera se da cuenta que esa diversidad existe y trata de incorporarla y de integrarla, por ejemplo, a sus decisiones, ¿ya? Alguien que es empático eh, se reconoce rápidamente esa característica en ellos. Es la característica que es más fácil de reconocer porque son personas que te van a brindar apoyo, ayuda, un consejo, sin obligarte a cambiar de opinión, ¿ya? La persona que es empática y que entiende las diferencias también va un poco más avanzado para poder ajustarse a los cambios, ¿ya? Por lo general, estimulan bastante el trabajo en equipo, tratan de hacer una buena distribución de la carga laboral que se tiene que presentar, ¿ya? Y por lo general, los líderes empáticos van de alguna manera a utilizar los conocimientos para mejorar las empresas. A lo mejor de repente pueden ser aspectos súper sutiles, pero transmiten conocimiento, asesoran, aconsejan, buscan también consejo y asesoría en otras personas para poder nutrirse de esa información. Mira, la empatía
es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y la asertividad es la capacidad de poder decir lo que quiero decir con el tono adecuado, a la persona adecuada y en el momento adecuado. Muchas veces las personas no son asertivas, entonces sienten rabia y llegan y disparan. Se sienten amenazados y llegan y atacan. Entonces no son capaces de autorregularse, ¿ya? No controlan sus emociones. Y al no controlar mis emociones, ser atarantado, impulsivo, apresurado, no estoy siendo empático, porque no estoy entendiendo el momento de la otra persona. Y esto nos ha pasado a todos, en distintas índoles. Por ejemplo, puede ocurrir mucho más en el ámbito personal, con la pareja, con la polola, con los papás, a veces con los hermanos, a diferencia del ámbito laboral, porque en el ámbito laboral, como que el solo hecho de saber qué es el ámbito laboral nos obliga a tener que controlarlo, ¿ya? Una persona, eso sí, que es desregulada, le va a costar controlarse, pero es como que se va a tener que reprimir, como que se tiene que frenar y amarrar la lengua para no llegar y decir una burrada o actuar de manera apresurada y atarantada. Pero, de alguna manera, todos en el mundo laboral tratamos de ser empáticos para que la cosa funcione. Ahora, la falta de empatía siempre nos va a llevar a conflictos, siempre nos va a llevar a que sintamos que uno trabaja más que el otro, que uno gana más que el otro, que el otro es un flujo de porquería, cuando yo en realidad no conozco su realidad, a veces familiar, por ejemplo, de por qué en vez de llegar a las 8:30 llega a las 9 de la mañana. ¿Ya? Alguien empático se preocuparía de preguntarle, oye, ¿por qué tú llegas a esta hora cuando tú sabes que tienes que llegar más temprano? ¿Ya? Y la última cualidad o componente de la inteligencia emocional son justamente las habilidades sociales. No estamos hablando de alguien que sea en exceso extrovertido y que sea como Roberto Carlos, el hombre del millón de amigos, pero es habiloso para relacionarse con las personas, es habiloso para construir redes de apoyo en función de esas relaciones, es también habiloso para encontrar un espacio común de encuentro entre todas las personas para que las decisiones o los aportes de las ideas sean en conjunto. A lo mejor él, por ejemplo, puede ser el que lidera, pero va a tener alguien abajo, con alguien abajo a la mano, que va a tener mejores habilidades sociales que él. Entonces sabe que esa persona va a ser mayormente influyente y va a tener la capacidad de relacionarse con los otros de una manera más afectiva, más simpática y que en el fondo va a lograr mejor los objetivos que quiere lograr, ¿ya? Cuando tú tienes buenas habilidades sociales, no es que seas amigo de todos ni que te lleves bien con todos, pero transmites bien, tienes buenas habilidades para persuadir y para poder influenciar el comportamiento de los otros, pero no por un tema de manipulación, sino que eres capaz de argumentar lo que quieres decir y con esas argumentaciones, en el fondo convences a tu interlocutor, ¿ya? Pero tu interlocutor no cede por presión o por temor, sino que cede porque le hace sentido lo que tú le estás explicando, ¿ya? Entonces son personas que tienen una pericia para poder liderar y construir equipos de trabajo. Son especialistas en las gestiones de los equipos de trabajo, saben que necesitan trabajar en conjunto con los otros, no es una isla, no trabaja de manera aislada. Por supuesto, la mayor aplicabilidad de las habilidades sociales justamente de la inteligencia emocional, ¿ya? Porque al ser inteligente emocionalmente, no tienes a lo mejor en el mismo nivel de desarrollo estas 5 componentes, 5 características, pero las tienes más o menos equilibradas. A veces vas a ser más empático, a veces vas a ser más habiloso socialmente, a veces vas a ser más motivador, vas a ir generando un equilibrio y un ajuste referente a el tipo de personas con las cuales están interactuando, ¿ya? Por ejemplo, en esta investigación en particular, dentro como de los hallazgos encontrados vinculados a las habilidades sociales, la gente lo que decía era que la misión de un líder es lograr que el trabajo se haga a través de otras personas. Y las habilidades sociales son las que lo hacen posible. En la medida que yo entablo buenas habilidades con los demás van a trabajar en función de lo que queremos lograr, ¿ya? Ahora, la habilidad, esta inteligencia emocional, justamente es una inteligencia que se puede aprender.
a diferencia de las otras, porque hay gente que nace bueno para las matemáticas, hay cabros que nacen súper buenos para la música, nacen súper buenos para el deporte, y otros, aunque por más que lo traten de aprender y de internalizar, no lo logran mucho. Pues así la inteligencia emocional se puede aprender porque la podemos ir entrenando, ¿ya? Podemos irle mostrando a otras personas cómo tú puedes ir generando ciertos ajustes en tu comportamiento. Y por supuesto que te motive el cambio, porque si el cambio se da en los seres humanos en la medida que a mí me hace sentido que es necesario que yo cambie. Si yo no le encuentro la necesidad a cambiar, no voy a cambiar. Entonces tiene que haber un deseo sincero de querer mejorar, un deseo sincero de motivarme, un deseo sincero de relacionarme mejor, y de esa manera yo voy a ir erradicando hábitos viejos para incorporar hábitos nuevos en mis comportamientos, y por supuesto que esos me ayuden a crecer y a ir avanzando. Entonces, si bien en la vida de los seres humanos, a lo largo del proceso de socialización, vamos a aprender muchas, pero muchas cosas, tanto conocimientos técnicos y específicos como comportamientos. Uno podría decir que es importante el coeficiente intelectual y la inteligencia, sí. Es importante tener conocimientos técnicos y específicos, sí. Pero la inteligencia emocional es la clave para poder establecer relaciones armónicas y relaciones que permitan que los sujetos vivan en comunidades mucho más amables y agradables. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda o comentario? ¿No? ¿Nada de nada? Muy bien. Referente al trabajo que tienen que hacer su disertación la próxima semana, ¿alguna consulta, duda? ¿Tampoco? ¿Tampoco? Como diría uno mismo. ¿No? Muy bien. Ya, chiquillos, entonces vamos a quedar acá con nuestra clase y nos estaríamos viendo, si todas las condiciones lo permiten, la próxima semana, ya con las presentaciones que ustedes tienen que desarrollar. ¿Ok? Yo voy a subir la planilla Excel ahí al aula virtual para que ustedes sepan cuál es la fecha que les toca, pero el otro día cuando revisamos dijimos quiénes les tocaba el día martes y a quiénes les tocaba el día miércoles. ¿Ya? Muy bien, me despido entonces, dejo de grabar.